En esta sesión vamos a referirnos a una cuestión muy importante que tiene que ver con el poeta Jorge Guillén y con un poema titulado Muerte a lo lejos. Este poema de Jorge Guillén, Muerte a lo lejos, se incluye en 1936, si no recuerdo mal, en la segunda o incluso tercera edición de Cántico. Creo que en la segunda edición de Cántico, porque la tercera aún fue mucho después, incluso en 1955 o 57 se publica la tercera edición de Cántico. Jorge Guillén, como todo el mundo sabe, tiene tres etapas poéticas nucleares, que son la que oscila en torno a Cántico, como su primera etapa poética, una poesía alegre, festiva, plena, exultante de vida. Una segunda etapa en torno a Clamor, donde se manifiesta sobre todo una visión dramática, trágica de la vida, a través de lo que fue la experiencia histórica de las múltiples guerras de las que este hombre, directa o indirectamente, fue testigo. Y una tercera etapa que se circunscribe a ese verso, a ese poeta que fue Jorge Manrique, que es ¿Qué van a dar en la mar? Estas son, en líneas muy generales, los tres momentos nucleares de la trayectoria poética de Jorge Guillén. Pero, como él mismo dijo, se han dado simultáneamente y no sucesivamente. Quiero decir, Guillén desarrolla una trayectoria poética no, digamos, de causa-efecto, primero Cántico, después Clamor, finalmente ¿Qué van a dar en la mar?, sino que en la época en la que escribía poemas que incluía en Clamor, escribía también poemas que incluía en Cántico. De alguna manera, toda la obra poética de Jorge Guillén se desarrolla de manera sistemática y plena. Es un poemario que, como el de Vicente Alexandre, también resulta holístico, es decir, hay que analizarlo como una totalidad, no de manera parcial o asistemática, sino como una totalidad. En este punto, Guillén, que nace en 1893 y que muere en 1984, desarrolló una larga vida, una longevidad que le permitió pues, desarrollar una obra poética muy sostenida en el tiempo, muy compacta y muy coherente también. A la altura, como digo, de 1936, ese año terrible en la historia de España y también de Europa, publica esa segunda edición de Cántico en Madrid, en Cruz y Raya, y en ella incluye esta versión de este soneto, el titulado Muerte a lo lejos. Claro, en este soneto que vamos a leer o a citar o a recitar inmediatamente para después examinarlo desde el punto de vista de los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria, vamos a notar claramente que se trata de la reflexión que sobre la muerte hace una persona que es no un niño precisamente, sino un adulto ya en edad madura, pero no un anciano. De ahí que la proximidad de la muerte no se perciba con la misma inmediatez con la que podía percibirla el propio poeta, ya en su senectud o en los poemas de la consumación de Vicente Alexandre, sino que se trata de una visión a lo lejos. Muerte a lo lejos, la muerte vista en lontananza, vista a lo lejos. Naturalmente el tema de la muerte en la poesía española es realmente inabordable. De hecho, la literatura española es tan amplia que podría ejercerse el comparatismo incluso sin salir de la propia literatura española. No quiero decir ahora que, en España nunca se pone el sol, ¿no? Pero quiero decir que es que en la literatura española no se conocen los límites, porque realmente puede ejercerse el comparatismo sin salir de la literatura española y sin agotar multiplicidad de temas. Pero claro, se trataría de un comparatismo endogámico, es decir, la literatura comparada no puede ejercerse dentro de los límites de la propia literatura, porque eso es un empobrecimiento esterilizante realmente, ¿no? Es una práctica endogámica característica de determinadas instituciones, entre ellas la universidad, pero que no puede, digamos, anclarse en el ejercicio de la literatura comparada, porque entonces no es literatura comparada, entonces es literatura española dentro de la cual se comparan diferentes obras y autores, pero no propiamente literaturas. Bien, el caso es que este poema, que se titula Muerte a lo lejos,
y que se redacta pues, en los años inmediatamente anteriores a 1936. El poema dice así, y veremos que es una reflexión sobre la muerte que nos exige tomar posiciones desde el punto de vista de una filosofía eminentemente estoica, porque aquí el poeta idealiza, a mi juicio el poeta idealiza completamente su encuentro con la muerte. Claro, no es lo mismo encontrarse con la muerte cuando el ser humano tiene salud y la ve a lo lejos, muerte a lo lejos, que encontrarse con la muerte pues cuando el ser humano ya no tiene salud, está en el ocaso de su senilidad o bajo los efectos de enfermedades terribles. Es decir, que la interpretación de la muerte varía enormemente según las etapas humanas, según la geografía en la que nos encontremos. No es lo mismo hablar de la muerte en el frente de guerra, en una trinchera, o en una cárcel, o en momentos previos a una orden de fusilamiento, como el propio Jorge Guillén conoció en Pamplona, precisamente en 1936. A Jorge Guillén lo liberan de la cárcel un 19 de agosto, precisamente el mismo día en el que se fusila a Federico García Lorca. Quiero decir que hablamos de tiempos muy crudos en nuestra propia geografía. No es lo mismo hablar de la muerte en estas condiciones que hablar de la muerte pues, en épocas de paz, en tiempos de paz, en épocas de salud, etcétera, etcétera, ¿no? La salud es el lujo de la vida, realmente. Donde hay salud puede haber de todo, donde no hay salud empieza a escasear básicamente casi todo. El caso es que este poema dice así, ustedes fíjense fíjense en lo que dice este poema, vamos a exponerlo tal cual es y luego vamos a ir verso a verso, como diría el poeta, analizándolo. Muerte a lo lejos. Alguna vez me angustia una certeza y ante mí se estremece mi futuro. Acechándole está de pronto un muro del arrabal final en que tropieza la luz del campo. Mas habrá tristeza si la desnuda el sol, no hay apuro, todavía. Lo urgente es el maduro fruto, la mano ya le descorteza. Y un día entre los días, el más triste, será tenderse deberá la mano, sin afán y acatando el inminente poder, diré sin lágrimas, embiste, justa fatalidad. El murocano va a imponerme su ley, no su accidente. Es un soneto de una extraordinaria llaneza, con endecasílabos muy variados, pero con dominio de algún enfático y básicamente de los endecasílabos heroicos. No, perdón, de algún melódico. Enfáticos aquí no hay endecasílabos enfáticos. Los enfáticos son los que llevan acento en primera sílaba métrica, los heroicos son los que llevan acento en segunda, y los melódicos son los que llevan acento en tercera. El primer endecasílabo del primer terceto es un heroico, y un día entre los días el más triste, es decir, introduce sobre todo en la presentación de los dos tercetos finales una suave melodía después de dos o de tres encabalgamientos muy crudos, muy abruptos, muy propios de algo muy impropio en el encabalgamiento abrupto, que es la poesía pura, que a veces tiende a la asticomitia y a enunciar versos que en una sola secuencia presentan un valor sentencioso, un significado pleno. Nótese también que el propio soneto termina en un acumen, es decir, en una especie de síntesis o esticomitia. Va a imponerme su ley, no su accidente, su ley. La ley de la vida es morirse, la ley de la vida es la muerte, es decir, del mismo modo que la ley de la vida es el nacimiento, que tiene un principio, la vida tiene también un final que es, en primer lugar, inevitable y que por otro lado es también justo. Dentro de un momento hablaremos de la justicia de la muerte. El caso es que el poeta toma claramente distancias cronológicas vitales frente a la muerte, porque se siente lo que es una persona joven, una persona que todavía tiene salud, joven dentro de una madurez. Hablamos de 1936, cuando el poeta nace en 1893, que es decir, no es precisamente un chiquillo ya, ni mucho menos, pero está en el acmé de su vida, dispone de salud, dispone de vigor y ve la muerte a lo lejos. O sea, es una reflexión sobre la muerte, pero distante, alejada. Es una especie de cuán largo me lo fiáis, sin adoptar esta actitud desafiante ante la muerte, sino más bien una actitud muy sobria, una actitud que puede hacer pensar en un Quevedo,
sobre todo por el estoicismo con el que se asume, y como ocasionalmente, alguna vez, ocasionalmente, puntualmente, fugazmente, pasajeramente, me angustia una certeza. Es decir, vamos a morir todos, pero como se suele decir en esa viñeta que a veces se ve por internet, vamos a morir todos, pero no hoy necesariamente. Quiero decir que ya sabemos que vamos a morir todos, pero no necesariamente hoy. Entonces, alguna vez me angustia una certeza. No estamos en las obsesiones de Kierkegaard, que estaba obsesionado permanentemente por un concepto de angustia que no sé por qué la gente se dedica a examinar como si hubiera algo trascendente dentro de esa angustia. Quiero decir, si estás angustiado, pues peor para ti, en definitiva, porque la vida te ofrece muchas alternativas para superar esa angustia. Otra cosa es que no se pueda. Claro, no es lo mismo angustiarse por una enfermedad terminal que angustiarse porque sube o baja la bolsa, o que angustiarse simplemente porque alguien nos ha llamado listos o tontos, ¿no? Es decir, claro, son muchas variables. O angustiarse por ver un gato o por no verlo, por ejemplo. Pero alguna vez me angustia una certeza y ante mí se estremece mi futuro. Claro, en el guión del futuro sabemos que está la muerte. Sabemos que la muerte, como Hacienda, siempre llega. Eso no cabe la menor duda, se dice así popularmente, ¿no? Pero, claro, yo no sé qué inquieta más, si la llegada de Hacienda o la llegada de la muerte, y no se bromee excesivamente con estas cuestiones, ¿no? Hay algunos a los que Hacienda no les llega nunca, a pesar de todo, y hay otros a los que les llega en cuestión de segundos, a pesar de nada. Pero bueno, el caso es que alguna vez me angustia una certeza y ante mí se estremece mi futuro. Acechándole está de pronto un muro del arrabal final en que tropieza la luz del campo. La luz del campo es casi diríamos el primer hemistiquio del primer endecasílabo del segundo cuarteto, con un encabalgamiento abrupto que termina en una cesura muy marcada, la luz del campo, mas habrá tristeza si la desnuda el sol. Claro, acechándole está de pronto un muro del arrabal final en que tropieza la luz del campo. Ese muro, como el propio Guillén confesó en más de una carta, en más de una correspondencia que ha mantenido, es el muro del cementerio de Valladolid que recuerda desde su propia infancia. Es el muro cano que volverá después como una ploce o mesodiplosis. Al final, el muro cano va a imponerme su ley, no su accidente. Es una metáfora. Es decir, ningún muro de cementerio, ningún muro cano de cal blanca, de cementerio impone nada, sino simplemente es una metáfora. La muerte se materializa en el edificio, en el edículo que constituye el perímetro blanquecino, calcinante y calcinado del cementerio. Acechándole está de pronto un muro del arrabal final en que tropieza la luz del campo. Ese cementerio estaba en los arrabales del Valladolid de la infancia del propio Guillén, de la infancia que él conoció. Del arrabal final en que tropieza la luz del campo, es decir, la luz del campo, esa luz que tan frecuentemente exaltaba Juan Ramón Jiménez en sus poemas, destella, refleja, impacta en el muro calcinante y calcinado de ese cementerio que materializa la imagen letal, la imagen mortal que está en el futuro del poema, muerte a lo lejos. Mas habrá tristeza si la desnuda el sol. Este es un erotema condicional. Claro, un erotema es una pregunta que se hace al cosmos, por así decir, y que no tiene una respuesta solvente, ¿no? Es decir, mas habrá tristeza si la desnuda el sol. Claro, la prótesis de la condicional, la que expresa la condición, si la desnuda el sol, si el sol la limpia, si el sol la depura, si el sol la purga, se puede superar la tristeza. Con la luz del sol, con el cántico, se puede superar el clamor, por así decirlo. Más habrá tristeza si la desnuda el sol. Y automáticamente hay un efecto de autotranquilidad. Es decir, el poeta trata de tranquilizarse a sí mismo. No hay apuro todavía, no hay apuro todavía. Es decir, no vamos a morirnos hoy. Lo urgente es el maduro fruto. Lo urgente es el maduro fruto. Nótese esta recurrencia o semilicadencia, esta rima interna, esta requeterrima, por decirlo de alguna manera, uro, uto, uo, esa rima que profundiza realmente con una vocal bastante cerrada y bastante cruda, el maduro fruto, la mano ya le descorteza. Es decir, la vida sigue madurando, la vida sigue haciendo su agosto, por así decirlo, la vida sigue agostándose.
Todavía no toca morir, pero no podemos ignorar, alguna vez angustia esa certeza de que nos vamos a morir. Aquí estamos lejos de esa visión que de la muerte tenía el modernismo. ¿Recuerdas el poema de Rubén Darío, Lo fatal? Y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos, ser sin rumbo cierto, el temor de haber sido y un futuro terror, ¿no? Y la muerte que aguarda, y la tumba que aguarda con sus fúnebres ramos, y la carne que tienta con sus frescos racimos, y no saber a dónde vamos ni de dónde venimos. Esa recreación del propio entierro, esa recreación de la propia muerte, que también practica sobre todo Juan Ramón Jiménez en Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando, con la contemplación de una naturaleza desposeída de la vida del sujeto que la contempla, y que la propia naturaleza con absoluta indiferencia va a seguir su curso, porque somos completamente prescindibles. Todos estos poetas ven el más allá como un conjunto vacío, como un mundo donde nadie habitará absolutamente nada, porque la única vitalidad está en este mundo, no hay otros mundos posibles, ¿no? Doletzel considera que hay muchos mundos posibles, incluso dentro de la literatura, lo cual no deja de ser gracioso, pero bueno, son las gracias de algunos teóricos de la literatura, ¿no? Pero bien, es muy simpático esto, los mundos posibles, ¿no? Yo no sé dónde se saca el pasaporte para los mundos posibles, salvo por el tanatorio, pero bueno. El caso es que para Jorge Guillén en este mundo no se expiden visados para una ultravida o para una vida ultraterrena, es decir, el muro cano viene a imponer su ley, no su accidente. Uno se muere justamente en los términos propios de una justicia y no hay resurrección posible, es decir, no vamos a estar, al cabo de unas horas, no vamos a estar compartiendo el paraíso a la derecha de ningún dios, ni a la izquierda de ningún demonio, compartiendo ningún infierno. Entonces, cuando nos introducimos de alguna manera en los dos tercetos que rematan el soneto, es un soneto absolutamente puro, es un soneto absolutamente clásico, con unos cuartetos que mantienen la misma rima A-B, B-A, en el primer cuarteto y en el segundo. Certeza, tropieza, futuro, muro, tristeza, descorteza, apuro, maduro, y lo remata en fruto, es decir, sostiene perfectamente la misma rima, con una llaneza absolutamente extraordinaria, sin ningún tipo de exaltación, desde una perspectiva completamente propia de la estoa, propia del estoicismo, que además idealiza el propio momento de la muerte, porque por lo común, cuando alguien se muere, suele morirse bajo los efectos de una enfermedad, a veces dolorosa, siempre muy sufrida, a veces tiene la fortuna de morirse sedado, pocas personas tienen la fortuna de morirse en sueños y no despertar sedosamente, pero con frecuencia el problema no es morirse, el problema es enfermar, casi podríamos decir, porque morirnos vamos a morir todos, pero la enfermedad es mucho más aleatoria. Claro, dice, viene a imponer su ley, no su accidente, no sabemos cómo vamos a morir, no sabemos si vamos a morirnos en un avión, en un coche, en una cama, en una guerra, en un terremoto, en un accidente natural o artificial, no se sabe cuál es el final, si una muerte pacífica o una muerte violenta, eso no se sabe. Por lo tanto, la recreación de la muerte futura, el modernismo lo que hacía era la recreación de la muerte desde criterios retrospectivos, como si alguien sobreviviera a su propia muerte y la pudiera contemplar. Aquí lo que hay no es una analepsis, un recuerdo del pasado, no hay nada más ideal que recordar en vida la muerte pretérita, eso es inaudito, sino más bien una prolepsis es lo que hay aquí, es decir, un temor hacia la muerte futura, pero un temor que trata de calmarse, que trata de tranquilizarse a sí mismo, es decir, y un día entre los días, el más triste será. Es decir, aquí recordamos los versos también de Unamuno, vendrá de noche y soltará sus perlas como un rosario negro que da miedo verlas, es decir, así se expresaba Unamuno en el Vendrá de noche, o Es de noche en mi estudio, cuando prácticamente 30 años antes del día de su propia muerte, un 31 de diciembre de 1906, el propio Unamuno, en su poemario Poesías de 1907, preludia lo que será justamente 30 años antes, un 31 de diciembre de 1906, preludia lo que será su muerte un 31 de diciembre de 1936. También ese año, 1936, en Salamanca. Las condiciones de la muerte de Unamuno fueron
muy amargas también, como cualquier conocedor de la historia de España y de la literatura unamuniana puede saber. El caso es que es de noche en mi estudio, retrata también esta inquietud ante la muerte, sabemos que nos vamos a morir. Un día entre los días el más triste será tenderse de ver a la mano sin afán, es decir, hay que aceptar, hay que chocarle las 5 a la muerte, sin afán, evidentemente, sin prisa, pero sabemos que eso tendrá que ser así. Y claro, recordamos también los versos de Manrique, no perdamos tiempo ya en esta vida mezquina, por tal modo, pues mi voluntad está de acuerdo con la divina para todo, y querer hombre vivir cuando Dios quiere que muera es locura. Bien, esto lo dice el maestre don Rodrigo, pero no lo dice Guillén. El propio Quevedo llega a decir en muchos aspectos que somos un móvil, que somos un sepulcro, no un móvil telefónico, sino un sepulcro móvil, ¿no? Un muerto viviente, viene a decir Quevedo, porque llevamos con nosotros toda la decadencia de la muerte, desde el momento en que nacemos empezamos a morir. Es la tesis de Quevedo. Aquí Guillén se distancia de esa tesis. Guillén lo que sostiene básicamente es que en la muerte no hay que pensar hasta que se produzca, hasta que nos encontremos con ella. Pero esto resulta muy irónico en el poema, porque precisamente está recreando el momento de la muerte y lo recrea en términos muy ideales, desde la dignidad del estoicismo. Claro, el estoicismo dignifica enormemente porque provoca una distanciación frente al dolor, un extrañamiento frente al dolor que inviste de superioridad a quien es capaz de adoptar esta postura estoica, ¿no? Y hay mucha gente que dice, es que yo soy un estoico, yo me considero un estoico. Bueno, pero es que estoicos somos todos. O es que estoicos somos todos aquellos que vivimos enfrentándonos a la adversidad, a los problemas, al dolor, al sufrimiento, a las enfermedades, y más estoicos son aquellos que sufren enfermedades particularmente graves y dolorosas sin apenas ayudas o recursos. Esos son los verdaderos estoicos, no los filósofos. Los verdaderos estoicos no son los filósofos, esos son auténticos charlatanes completamente. Los verdaderos estoicos son aquellos que sufren la adversidad en sus carnes y pueden o no contarlo. Si lo pueden contar, mejor. Pero hay muchas personas que han sufrido sufrimientos espantosos y que no han podido contarlos a nadie. Es decir, esos son los estoicos anónimos. Es decir, gracias a esos estoicos anónimos los filósofos han incorporado y han tejido la indumentaria del estoicismo, que es el traje que se ponen los domingos para predicar. Pero es que los mayores estoicos no son los filósofos son los mayores cínicos, que precisamente usurpan la indumentaria de los verdaderos estoicos, que son los que sufren en silencio. Claro, de afirmar es que yo soy estoico, bueno, ¿y los demás no? Vamos a ver, la gente que está en el paro, la gente que no tiene dinero para comprarse una vivienda, la gente que no puede sobrevivir económicamente, ¿no son estoicos esos? Que no viven en un tonel porque ya no se habilita la vivienda en un tonel, pero ¿cuánta gente vive debajo de un banco o debajo de un puente? No, esos no son los estoicos, esos son los verdaderos estoicos, y esos no están en ninguna academia de filosofía, ni en ninguna parte. Esos son los verdaderos protagonistas de una realidad que no acaba de extinguirse con el paso del tiempo. Entonces, claro, que un poeta realmente se convierta o se declare estoico a la hora de afrontar la muerte, cuando dispone de salud, cuando dispone de una edad en la que todavía puede contemplar la muerte a lo lejos, es algo que dignifica enormemente al ser humano, pero que forma parte realmente más del idealismo poético y del idealismo que consiste en darse fuerza uno a sí mismo para, digamos, sobrevivir pues en la vida y ante determinadas adversidades, que de la realidad. Es decir, que tenderse de ver a la mano sin afán. Habrá que ver en el momento de la muerte cómo estamos, si estamos en condiciones de movernos o de no movernos. Eso no se sabe, ¿no? Y acatando el inminente, sin afán, y acatando el inminente poder, diré sin lágrimas, es decir, diré sin dolor, diré sin pena. Pero claro, el día era el más triste, pero lo afrontamos sin lágrimas, sin sufrimiento, en viste. Es decir, el imperativo. Es como si uno le diera a la muerte la orden, ¿no? No, la muerte no espera tus órdenes, la muerte te ignora completamente, la muerte es absolutamente insensible. Esta visión de humanizar la muerte, tan presente sobre todo en La Dama del Alba de Alejandro Casona, donde la muerte aparece encarnada en una figura exquisita, femenina, cuidadosa, humanizada, prudente, bellísima incluso. Bueno, es la idealización más admirable que yo he visto en una obra de teatro acerca de la muerte, pero esta tendencia a darle órdenes incluso a la propia muerte
es una megalomanía poética que no podemos dejar de reconocerle a Jorge Guillén. Es decir, Jorge Guillén, que era un poeta que corregía a sus críticos, que le decía a los críticos lo que tenían que decir de su poesía, que les reescribía los textos, ¿no? Claro, es una cosa muy curiosa. Esto antes era posible. Antes era posible porque hace décadas había un gran respeto hacia el prójimo en general. Hacia el prójimo en general, no importaba quién fuera el prójimo. A unos se les respetaba más y a otros menos. Pero el contexto de las relaciones sociales exigía un respeto. Otra cuestión es que este respeto se suspendiera a veces y se declararan guerras civiles y guerras mundiales. Vaya respeto, estamos de acuerdo. Pero socialmente hablando, en tiempos de paz, había un respeto muy superior al que hoy hay entre todos y cada uno de nosotros. Es decir, Internet es un medio que ha contribuido enormemente a que la gente se pierda el respeto mutuamente. Y entonces, claro, hay muchas personas que consideran que los que estamos en Internet, que somos básicamente todos, somos con los demás igual de irrespetuosos que ellos. Entonces esto resulta muy gracioso, ¿no? Porque, en fin, Jorge Guillén, cuando hablaba con alguien, lo primero que le decía es: los jóvenes me llaman don Jorge. Es decir, los que son más jóvenes que yo se dirigen a mí calificándome o apelándome o invocándome o llamándome don Jorge. Queda muy clara, por tanto, la distinción. Bueno, hoy día, si alguien hiciera esto, resultaría ridículo completamente. Pero es que hoy ya no te tratan ni de usted. Claro, a mí me hace mucha gracia cuando la gente se dirige a uno tuteándolo. Mire, vaya usted a tutear a su madre y a su padre, ya directamente, ¿no? Porque esto es graciosísimo ya cuando la gente busca la complicidad de esta manera. Bueno, y no hablemos ya de otras formas de buscar complicidad, que ya resultan incalificables. Lo que sí es cierto es que cuando este señor escribe, cuando Jorge Guillén elabora y desarrolla su obra poética, hay un respeto hacia el prójimo que hoy resulta ridículo completamente, porque la sociedad en la que hoy vivimos ha convertido el respeto en una forma ridícula de vida. Y ha convertido muchas otras cosas también en una forma ridícula de vida, pero vamos a ver durante cuánto tiempo sobrevive una sociedad en esas condiciones. Esta es otra cuestión, pero lo que quiero decir con este punto es que el hecho de adoptar posiciones propias de la estoa, del estoicismo, el hecho de dirigirse a la muerte de tú, precisamente, tratar a la muerte de tú, es una forma de buscar con la muerte cierta complicidad que trata, en cierta manera, de ponerse por encima de ella, como si uno pudiera controlar la muerte y decirle a la muerte cuándo tiene que actuar. Es decir, la muerte vendrá cuando yo esté disponible, por el momento muerte a lo lejos. La muerte vendrá cuando yo le dé la orden, embiste justa fatalidad, y además se permite la libertad de calificarla, llamar justa fatalidad. Claro, algunos críticos se han planteado qué sentido tiene calificar a la muerte de justa, porque la muerte no es justa ni es injusta, la muerte es inevitable, y por lo tanto apelan incluso al derecho natural y dicen es que desde el punto de vista del derecho natural, justo es aquello que escapa a los límites de lo inevitable, escapa a los límites del probabilismo, ¿no? Pero claro, es que volvemos a lo de siempre. Pero es que la idea de justicia de los poetas no es la idea de justicia de los jueces, ni es la idea de justicia del derecho natural, ni de la filosofía del derecho. No podemos exigirle a la poesía que la poesía tenga un concepto de los referentes que convoca que se correspondan con el de determinadas ciencias específicas, sea el derecho, sea la termodinámica o sea el camino, ¿no? Cuando se dice, bueno, es que la idea de camino que tiene Machado no es el concepto de camino que tienen los ingenieros de caminos, canales y puertos. Es que entonces, si no, Machado sería un ingeniero de caminos y no un poeta. Es que el Dios de los poetas, como dice Juan Ramón Jiménez, el Dios está azul. El Dios de los poetas no es el Dios de los teólogos. El camino de los poetas, como el de Machado, no es el camino de los ingenieros de caminos, canales y puertos. Y la idea de justicia de Jorge Guillén en este poema no es la idea de justicia de los profesores de Derecho Natural, que algún crítico ha invocado precisamente cuando se pregunta por qué Jorge Guillén califica la muerte de justa fatalidad. Pues la califica de justa porque es el término de la vida y porque es de justicia morirse. Es de justicia morirse, por muy inquietante que resulte esto, por muy absurdo que a alguna gente le parezca. Es decir, Guillén considera que la muerte es el cese biológico de la vida en todas sus dimensiones y que no hay una vida ultraterrena ni hay supervivencia espiritual alguna. Es decir, somos materia, la materia nace, crece, se reproduce y muere en los términos más estrictamente biológicos y no hay nada más. Es decir, dar a esto un sentido trascendente, eso es hacer magia en tiempos
digamos, extemporáneos para la magia. Creer en la magia es confiar en el poder de la palabra y cada uno puede hacer los hechizos que quiera, pero la literatura no es un grimorio y este soneto, desde luego, no es un libro de hechizos. Aquí no se conjura la muerte para una supervivencia en el más allá. No estamos hablando de Quevedo, el cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevará el blanco día y acabaremos todos, pues polvo será más polvo enamorado. No, no se trata de esa cuestión. No se trata de esa cuestión. Aquí nos morimos y se muere todo, se muere hasta el amor. Es decir, y podré decir sin lágrimas en viste justa fatalidad, el murocano va a imponerme su ley, no su accidente. Es decir, en esa lítote, claro, esto es también de un narcisismo extraordinario, porque casi lo podía haber suscrito Antonio Gala. Es decir, vendrás a matarme, pero por una ley que es superior incluso a ti, la propia muerte, porque no me impondrás un accidente, sino una ley universal, ¿verdad? Por lo tanto, en ese sentido, no es una cuestión personal que me mates a mí, es que somos mortales. Claro, todo poeta es un ser enormemente engreído, esto no podemos evitarlo, reconocerlo, es decir, no se puede evitar este reconocimiento. Los poetas son seres engreídos de sí mismos, son seres profundamente narcisistas, necesitan que los quieran, necesitan que los lean. Es decir, usted cuando se encuentra con un poeta, los poetas te persiguen con sus versos, es decir, son más pesados que los alumnos de música. Los alumnos de música a veces no tienen ningún interés en que su profesor les preste atención, es más, son perezosos a la hora de ir a clase, no muestran interés ni curiosidad por los saberes de su profesor de música, ¿no? Es decir, es una cosa verdaderamente sorprendente. Sin embargo, a los poetas les ocurre todo lo contrario. Cuanto peores son sus versos, más insisten para que se los leas y dicen, acabo de escribir estos versos, mire a ver qué le parecen, y yo qué quiere que le diga de los versos, yo no soy poeta, yo soy intérprete de la literatura, pero lo que usted escribe no es literatura. Pero claro, si le digo esto, los mato directamente, los mato definitivamente. Claro, entonces, claro, ¿qué vas a hacer con esto? Pues ¿qué vas a hacer? Pues cada uno que haga lo que pueda, tanto ellos con sus versos como yo escaqueándome, evidentemente. Pero claro, los poetas son seres mega narcisistas. O sea, el narcisismo de los poetas no lo puede categorizar la psiquiatría. Eso es una cosa muy superior a cualquier categoría psiquiátrica. Entonces, claro, estamos muy alejados de cualquier posibilidad de solución médica que esto tenga. De hecho, para el propio Platón, la poesía era absolutamente insoportable, porque para Platón competir con un poeta no solo era competir con un discurso cuya jurisdicción rebasaba completamente las posibilidades de la filosofía, sino que era también competir con un narcisismo que rebasaba enormemente las posibilidades del narcisismo filosófico. Claro, es que el narcisismo filosófico tiene como principal enemigo al narcisismo poético, al narcisismo literario. Y claro, cuando dos narcisistas se enfrentan, el resultado, ¿qué es? Pues un debate, evidentemente. El caso es que cuando algunos críticos, insisto, se acercan a este poema, a este soneto, dándole vueltas a la palabra justicia y buscándole los filbanes que este término justicia puede tener aplicado a la muerte, se olvidan de algo absolutamente fundamental, y es que la literatura es ante todo la negación del sentido literal. Esta es la tesis número 10 de la crítica de la razón literaria, y es que la literatura es la negación del sentido literal. Por tanto, no podemos aplicar a la idea de la muerte que sostiene Jorge Guillén la idea de justicia que puede sostener el derecho natural o simplemente un juez de primera audiencia o de Tribunal Supremo. Es decir, el concepto de justicia que tiene el Tribunal Supremo, el Constitucional o la Audiencia Provincial de cualquier lugar o el juzgado ordinario de cualquier sitio no puede coincidir con el concepto de justicia que tiene un poeta en un soneto que habla de muerte a lo lejos. O sea, no podemos juzgar la literatura desde los criterios de determinadas disciplinas o ciencias categoriales, porque la literatura no se deja hacer esto. Y no se deja porque la literatura tiene como principio fundamental el hecho de negar el sentido literal de las palabras. ¿Y por qué? Pues porque en la literatura cada palabra, homónima y polisémica, posee un sentido que no es el sentido que se registra literalmente en los diccionarios. El único diccionario capaz de explicar el sentido de las palabras literarias es la propia literatura y no los diccionarios lexicográficos. De tal manera que si nosotros acudimos a un diccionario lexicográfico para interpretar el sentido que tiene una palabra literaria, lo único que nos vamos a encontrar es con el sentido lexicográfico que ese diccionario recoge según el uso que los hablantes hacen del término.
pero los hablantes no hablan como poetas. Es decir, los hablantes hablan como usuarios lexicográficos de un lenguaje. Otra cosa es que el poeta tenga en común con los hablantes términos y palabras que el diccionario recoge para los unos y para los otros, pero el uso que la literatura hace de las palabras tiene muy poco o nada que ver en algunas ocasiones con el sentido que lexicográficamente esas mismas palabras tienen en los diccionarios. Y no hablemos ya del sentido que esas palabras, sentido horrendo a veces que esas palabras pueden tener en diccionarios especializados de determinadas ramas del conocimiento, como puede ser el derecho natural o simplemente el uso que del lenguaje hacen los juristas, los miembros de este u otro tribunal o simplemente los profesores universitarios. Claro, es que si fuéramos por la vida hablando como poetas, haríamos el ridículo, porque sacar las cosas de su contexto supone básicamente ridiculizarlas y desnaturalizarlas y malinterpretarlas, evidentemente. Eso es algo que solo hace gracia a quienes viven en un tercer mundo semántico o simplemente a los que no conocen la realidad y tienen que destruirla para poder de alguna manera asumirla o hacer la digestión. Pero claro, eso no se lo puede permitir un intérprete de obras literarias. El intérprete de obras literarias tiene que conocer el sentido que va más allá de la literalidad de las palabras, porque si no acabaríamos interpretando la literatura como los curas o como los filósofos, es decir, reduciendo el sentido y los valores literarios a secuencias que no son capaces más que de interpretar lo básico. Eso es como preguntarle a alguien, ¿cuántos idiomas conoce usted? Y que esa persona responda, pues yo conozco el inglés, el español, el alemán, el latín, el griego, el suajili, el chino, el japonés, pero no les pregunto de cuántos idiomas tiene usted conocimiento de que existan, sino cuántos idiomas usted habla. Claro, eso es la diferencia que hay entre mirar a la luna o mirar al dedo que apunta hacia la luna. Claro, mirar al dedo que apunta hacia la luna es tomarse el sentido literal de las señales, sin percibir la muerte a lo lejos. Claro, es que esto no se puede explicar en otros términos, o se entiende o no se entiende. Pero si no se asume que la literatura es la negación del sentido literal de las palabras, entonces trataremos de buscarle al soneto de Jorge Guillén el sentido de justicia que le puede dar el Tribunal Supremo o la filosofía del derecho. Esto no tiene ningún sentido, no se puede reducir la literatura a la interpretación que de ella haga un tribunal supremo, un tribunal constitucional. Eso no tiene ningún sentido. Del mismo modo que la literatura tampoco la puede interpretar pues, un tribunal eclesiástico, aunque se trate incluso del cántico espiritual de Juan de la Cruz. Quiero decir con todo esto que esta visión estoica y supremacista, megalómana también, megalómana completamente, del dominio del ser humano ante la muerte, es muy senequista, es muy idealista y probablemente tiene muy poco que ver con el momento en el que se produce la muerte de cada persona o de cada ser humano. No es lo mismo hablar de la muerte a lo lejos que hablar de la muerte pues, cuando se está ante un pelotón de fusilamiento, ante una enfermedad terminal o, en fin, en condiciones que a veces vale más ni siquiera mencionar. Todo esto para señalar, insisto, que la literatura es ante todo la negación del sentido literal.